Bueno, entonces en la última clase que hicimos como clase realmente hace 15 días, habíamos hecho, digamos, todo el ejercicio de revisar las propiedades asociadas al estado sólido. Y pues ahorita vamos a entrar en la revisión de una serie de propiedades o características asociadas, digamos, a ese estado, ya digamos como propiedades en sí. Entre esas, pues vamos a mirar lo que corresponde a las propiedades térmicas, ¿sí? Por favor, me confirman si están viendo la presentación. Sí. Sí, señor. Gracias. Entonces, antes de iniciar, pues de mencionarles que este material, perdón. Mencionarles que, digamos, este material está realizado a partir, digamos, de una información de la Universidad del País Vasco. Entonces, eso con el fin también de respetar los derechos de autor. Entonces, es un material interesante que ustedes también lo pueden encontrar, digamos, en la web, si lo quieren tener como tal, es decir, la introducción a la ciencia de los materiales y sus propiedades. Entonces, vamos a arrancar hablando de lo que es la primera propiedad. Vamos a referirnos a la parte de las propiedades térmicas. Entonces, cuando hablamos de las propiedades térmicas, pues nos hacemos una pregunta tal como está ahí en la diapositiva. Entonces dice cómo se comportan los materiales frente al calor, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ver diferentes respuestas de los materiales de acuerdo, digamos, ante este estímulo, ¿sí? Entonces, y ahí tenemos en cuenta, digamos, esas que se listan ahí. Entonces, puede transmitir ese calor o impedir el paso. Es una de las premisas que se dice. Se calienta, es decir, aumenta su temperatura. Aumenta su tamaño, es decir, se expande. Puede llegar a cambiar de estado fase, ¿sí? Entonces, es decir, pasar de un estado sólido a un estado líquido a un estado gaseoso. Otro. Un segundo, por favor. O modificar sus propiedades. Entonces ahí en la imagen podemos visualizar algo un poco gracioso, donde hace, digamos, la visualización de cómo, digamos, afectó el calor, digamos, a ese material que está ahí, digamos, en la imagen. Entonces, cuando vamos a hablar de la parte de las propiedades térmicas, entonces realmente vamos a hablar de lo que es la conductividad térmica, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar esta definición de conductividad térmica como tal. Es la transmisión de calor y se encuentra definida por una característica, la conductividad térmica, es decir, la capacidad que tiene el material para transmitir el calor. Entonces, aquí se hacen unas preguntas. ¿Cómo se transmite el calor? Desde el punto de vista atómico, existen dos fenómenos capaces de transmitir el calor, ¿sí? Entonces, el calor lo podemos transmitir a través del movimiento de electrones y a través del movimiento de los fonones. Vamos a ver qué es lo que quiere decir. Entonces, aquí vamos a mirar esto que nos dice acá, a entrar, digamos, en la definición de lo que es la transmisión del calor por los electrones. Entonces, los metales y las aleaciones metálicas mueven la energía térmica a través de los electrones. Estos se mueven rápido y fácilmente en el enlace metálico. Si existe un gradiente térmico, los electrones se mueven de la zona caliente
a la zona fría, llevando consigo el calor desde el punto caliente al punto frío. Entonces, ya entonces comenzamos a correlacionar el comportamiento de estas propiedades con los diferentes tipos de materiales. Entonces, aquí nos hacen mención de los metales y nos indican cómo los metales tienen esa capacidad de transmitir el calor a través de los electrones y es por esto, digamos, que se vuelve una característica propia también de los metales, transmitir ese cambio de temperatura. Y lo hacen a través del electrón. Entonces, el electrón es el responsable como tal en los metales para hacer esta labor de transmitir el calor como tal. Entonces, voy a tratar de mostrarles acá una imagen. No me permite verlo. Muestra a ver. No, no me dejó acá hacer lo que quería mostrarles. Bueno, aquí había un videito que mostraba, digamos, cómo a medida que se empieza a suministrar calor en un material, los electrones comienzan a tener un aumento de la cinética, de su movimiento rotacional, y en ese movimiento rotacional del electrón empieza a disipar o a generar el calor, y lo que hace es que a medida que se va viendo esos choques de los electrones con los átomos que se mantienen contiguos, entonces empieza a incrementarse la temperatura, y es así que se hace, digamos, la transferencia del calor desde la zona más caliente a la zona más fría. Y esto, digamos, gracias a la capacidad que tienen los metales de tener electrones que se puedan mover en sus últimas capas de valencia. Entonces, estos electrones son los que hacen, digamos, ese movimiento rotacional sobre su propio eje y hacen que, digamos, se produzca esta transmisión del calor. Entonces, sintetizando, habíamos mirado y estábamos hablando
de las formas como se transmite, digamos, el calor. Ya habíamos hecho mención de que es a través de dos mecanismos. El mecanismo de electrones y el otro asociado, digamos, a la parte de los fonones. Entonces, este mecanismo de electrones responde, digamos, al material conocido como metales. Entonces, en la transmisión de calor por fonones, entonces aquí ya no funciona, digamos, el movimiento como tal de los electrones, sino que aquí la explicación o está relacionada un poco a lo que es la mecánica cuántica y es a partir de lo que son los movimientos vibracionales. Entonces, son realmente, digamos, las ondas que empiezan a tener una vibración, se hace un conjunto de trenes de ondas como tal y hace que empiece a haber un movimiento, ¿sí? Un movimiento ondulatorio y ese movimiento ondulatorio asociado a esas ondas hacen, digamos, que se haga la transmisión del calor. Esta transmisión del calor a través de ondas vibracionales corresponde, digamos, a materiales que están asociados sobre todo con la parte de los cerámicos y los polímeros. Entonces, por ejemplo, aquellos materiales que pueden transmitir ese calor, por ejemplo, en las refractarias, los materiales que nosotros conocidos con el nombre de refractarias, que realmente corresponden a materiales cerámicos, esa transmisión del calor no la realizan a través del movimiento de los electrones, sino a través de estas ondas vibracionales como tal que se dan en el material. Entonces, vamos a hacer la lectura de lo que dice acá la parte de la transmisión del calor de los fonones. Entonces, para no hacer y únicamente escuche mi voz, me gustaría, digamos, que me ayudaran con la lectura de eso que está, digamos, ahí en la presentación. Entonces vamos a preguntarle aquí si nos puede colaborar. Brian, ¿nos puedes ayudar ahí con la lectura de lo que está en la diapositiva? Transmisión de calor por fonones. Los fonones son trenes de ondas vibracionales cuantizadas. Los trenes de onda conducen la energía térmica de las zonas calientes a las frías. Cuanto más organizado es el material, más fácil se transmiten los materiales amorfos, transmiten más los fonones bajo conductividad térmica. Los fonones son responsables de la transmisión de calor en los materiales cerámicos y en los poliméricos. En los materiales metálicos también transmiten calor, pero es una contribución pequeña comparada con los electrones. Gracias, Brian. Entonces, aquí simplemente para recoger algo de lo que dice al final del párrafo, y es que en el caso de los metales también presentan, digamos, este comportamiento de ondas vibracionales, ¿sí? Lo que sucede es que, como lo dice ahí, el aporte que entrega, digamos, este fenómeno de transmisión es irrelevante comparado, digamos, con el aporte de lo que hace el electrón. Entonces, por eso en los metales vamos a hablar de que tienen un comportamiento de transmisión de calor a través de electrones, y en lo que son los cerámicos y los polímeros, lo vamos a decir que es a través de fonones. Pero ahí hay algo también que tenemos que correlacionar con algo que ya habíamos visto, y es a partir de la estructura ordenada, ¿cierto? Entonces ahí que nos está diciendo también que, digamos, aquellos materiales que presentan, digamos, un orden en su organización estructural, es decir, que tienen alguna alineación con los estados de cristalización, van a responder mejor a esta propiedad que aquellos materiales que no tienen, digamos, esta organización molecular, es decir, que son amorfos. Y es así que, digamos, encontramos que
Los cerámicos, la gran mayoría de cerámicos, pues son malos conductores de la propiedad térmica, ¿sí? Es más, se utilizan como aislantes, igual que los polímeros. Son, digamos, materiales que, digamos, no tienen una buena propiedad asociada, digamos, a la transmisión del calor como tal. Entonces, empecemos a hablar un poco ya con mayor profundidad acerca de esta propiedad. Entonces, el calor es transportado. Entonces, cuando hablamos de la parte de la conductividad térmica, entonces tenemos como referente que el calor se puede transportar desde zonas que tienen alta temperatura, ¿sí? A zonas de baja temperatura. Entonces, eso se da o eso se responde, pues teniendo en cuenta pues, la ley de Fourier. Entonces, aquí que estamos mirando en la imagen, perdón, en la imagen estamos observando dos materiales, ¿cierto? Un material A y un material B, donde están sometidos a una temperatura T1, ¿sí? Donde T1 es mayor que T2, ¿sí? Es decir, va a haber un flujo de calor, como se muestra acá en la imagen, desde T1 hasta T2, ¿sí? Es decir, de la temperatura, desde la mayor temperatura a la menor temperatura. Entonces, hay un movimiento, ¿sí? Hay una transferencia en la medida que va avanzando la exposición de la temperatura más alta, se va calentando hasta ir a transmitirse a la temperatura T2. Pero ¿qué sucede? Son dos materiales diferentes. Quiere decir que los dos pueden representar o pueden tener un comportamiento diferenciador en función del flujo del calor. Y para hablar de eso, pues vamos a mirar que va a haber unas características o propiedades del material que van a estar asociadas a esa respuesta. Y es la conductividad térmica. Entonces, dependiendo de la conductividad térmica, el material A y el material B van a tener, digamos, una respuesta ante este estímulo de temperatura T1 para transmitir ese flujo de calor. Entonces, a medida que sea mejor o tenga una mejor conductividad térmica, es decir, una K, el material va a tener esa respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me dice la ley de Fourier? Dice que la cantidad de calor que podemos transmitir en un cuerpo, dado a través de un material sometido a un gradiente de temperatura, es directamente proporcional a una característica intrínseca del material denominada conductividad térmica. Entonces ya vamos a saber por qué, por ejemplo, un metal, ¿cierto? Porque hemos hablado, digamos, de los metales como los materiales que tienen mejor respuesta a la conductividad térmica. Ya vamos a saber de pronto por qué un material tiene una mejor respuesta que otro, ¿cierto? Porque, por ejemplo, los utensilios que utilizamos en la cocina están elaborados en aleaciones de aluminio. Entonces vamos a mirar que por qué el aluminio tiene, digamos, esa propiedad de conductividad térmica que de pronto otro metal, si lo queremos comparar con otro metal. Entonces, recordemos entonces que la conductividad térmica va a ser la propiedad intrínseca de cada material y es la que me va a dar como esa explicación del por qué un material responde de una manera más eficiente, por decirlo de alguna forma que otro, en relación al flujo del calor que puede transmitir. Entonces, aquí estamos mirando, digamos, una tabla donde me muestra lo que son la conductividad térmica de algunos materiales, ¿cierto? Entonces aquí tenemos materiales tipo metales, materiales tipo cerámicas y materiales tipos poliméricos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si se dan cuenta, me está categorizando también que tiene los materiales tipo metales tienen una K, es decir, un coeficiente de conductividad térmica elevada comparado, digamos, con los polímeros que tienen una K muy baja. Entonces miramos acá, por ejemplo, dentro de este listado tenemos el aluminio, el acero, el wolframio y el oro, ¿cierto? Entonces ya sabemos que los metales responden a la transmisión del calor a través de los movimientos de lo que son los electrones. Pero si se dan cuenta ustedes cómo es la conductividad térmica
del aluminio frente al acero. ¿Qué podemos decir de eso que estamos visualizando en la tabla? Que el aluminio tiene mucha más conductividad eléctrica que el acero. Listo, bien. Ojo, estamos hablando de conductividad térmica. ¿Listo? Está bien. Entonces, ¿qué nos está dando acá? Que nos está dando, digamos, vamos a referirnos al valor numérico, ¿cierto? Entonces, el aluminio tiene 247 asociado a la parte de conductividad térmica frente a 52 de un acero. Entonces, ¿aquí qué me está diciendo? Que tiene muchísima mejor capacidad térmica el aluminio que el acero. Por eso, digamos, el aluminio es utilizado, digamos, como un elemento, como un material excelente para la parte de la cocción de alimentos y en la parte de la transmisión del calor. Entonces, por esa capacidad que tiene. Entonces, prácticamente quintuplican el comportamiento del acero. Pregunta. Señor. ¿Eso también tiene que ver con el calor específico de cada material? Calor específico. Pues hay que mirarlo desde el punto de vista a qué se refiere con la definición de calor específico. Si es la capacidad de transmitir, digamos, ese calor que puede o la capacidad que tiene de almacenarlo. Entonces, de una u otra forma, yo pensaría que sí, yo pensaría que es posible que sí. Entonces, por ejemplo, ustedes ven ahí en la tabla el oro. El oro tiene la mejor capacidad térmica, digamos, que todos los que están en el listado. Sin embargo, digamos, ya conocemos pues que seguramente algunos dispositivos de sensores están fabricados con este elemento. Pero si uno quisiera, desde el punto de vista de la eficiencia y capacidad, el oro sería, digamos, un metal que tendría, digamos, superaría la condición del aluminio como tal. Y si nosotros nos vamos, digamos, al otro extremo, a la parte de los polímeros, si se dan cuenta, digamos, el valor de conductividad térmica es muy, 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 muy bajito. Y nos damos cuenta que, digamos, que esa capacidad de conductividad térmica ya no está asociada, digamos, al movimiento de los electrones, sino a la parte vibracional y a la parte de los fonones, ¿de acuerdo? Entonces, ya teniendo un poco más claro lo que nos muestra en la tabla, vamos a mirar qué es lo que está escrito, digamos, ahí en la diapositiva. Entonces, me dice que los metales tienen elevada conductividad térmica por el libre movimiento de los electrones que presentan. Eso ya lo habíamos mencionado. Y nos dice que, dado que en las cerámicas y en los polímeros la transmisión del calor se realiza por fonones, cuanto más cristalino sea el polímero o la cerámica, mayor conductividad térmica tendrá. Entonces dice, las vibraciones se coordinan mejor y los fonones se dispersan menos. Así los vidrios presentan muy baja conductividad, mientras que las cerámicas cristalinas pueden poseer importante conductividad. Entonces, ahí simplemente está enfatizando un poco con otras palabras lo que ya habíamos mencionado, ¿sí? Entonces, porque ya, digamos, hoy en día nosotros podemos ver materiales de tipo cerámico que hacen esa condición de transmitir el calor, ¿cierto? Digamos, los que han estado, digamos, en el laboratorio han visto lo que son los Baker, los Erlenmeyer, que son materiales que se utilizan para, pues, en el laboratorio para hacer, digamos, algunos procesos de reacciones y se pueden someter a calentamiento. Entonces, hay calentamiento y hay transmisión de ese calor. Entonces, los cerámicos pueden conducir. Si nos vamos de pronto eso, digamos, a nuestras casas, en la parte de las refractarias que están elaboradas también de cerámicos, pues también nos damos cuenta de que transmiten el calor. Es decir, estas cerámicas refractarias o estos vidrios especiales como los Pyrex, con las que están elaborados los Baker y los Erlenmeyer, entonces son materiales cerámicos que tienen una organización cristalina y por eso, digamos, tienen esa capacidad de poder transmitir el calor. Pero aquellos que tienen esa condición amorfa, que no tienen una organización, pues son materiales que no van a conducir esta propiedad, esta parte térmica, por lo tanto, pues me servirán, digamos, desde otro punto de vista como aislantes. Y eso es lo que vemos nosotros aquí en esta diapositiva. Entonces, nosotros ya conocemos o hemos identificado ya algunos tipos de materiales
que tienen, digamos, esa condición de no transmitir, digamos, la propiedad del calor. Ahí en la imagen está lo que es lo que conocemos nosotros como el icopor, ¿sí? Que no son otras cosas que poliestireno expandido. Entonces es un polímero el cual, digamos, internamente tiene una buena cantidad de aire, por eso es que se expande y le da, digamos, esa característica y condición. De hecho, digamos, una forma que nosotros vemos la utilización de estos materiales desde este punto de vista es para almacenamiento de comida, aunque cabe hacer la salvedad y la observación que, digamos, deberíamos disminuir su uso, dado, digamos, las consecuencias desde el punto de vista ambiental que tiene el poliestireno expandido en la no degradación como tal del mismo en corto tiempo. Entonces, pero es un buen ejemplo para colocarlo acá porque todos lo hemos visto, que digamos, cuando se quiere almacenar o se quiere transportar alimentos y mantener lo que es su calor, pues se utiliza estos elementos o estos envases de icopor. Y pese, digamos, a que, digamos, internamente, digamos, el fluido, los líquidos o los alimentos que estén dentro de este están calientes, digamos, nosotros no sentimos ese calor en nuestras manos. Entonces, el poliestireno expandido, llamado comúnmente como icopor, digamos, tiene, digamos, ese comportamiento de aislamiento térmico. Otro material que también es usado, lo que pasa es que es más a un nivel industrial, son las lanas o las fibras, ¿cierto? De vidrio, ¿sí? Estas lanas que con las que se están elaboradas internamente, digamos, en la estructura para aislar el calor en la parte de las neveras o equipos de refrigeración, y también, digamos, se utiliza también como un aislante térmico en la parte de la industria cuando se quieren hacer los procesos y entre los procesos se quiere garantizar de que no haya pérdida de calor, pues utilizan unas chaquetas con material de fibra de vidrio para recubrirlo y poner un aislante térmico. Entonces vamos a mencionar ya un poco ya lo que hemos visto en las imágenes. Vamos a hacer la lectura de lo que está en el texto. Entonces nos dice que los materiales que se usan para aislamientos térmicos tienen baja conductividad térmica. Entonces, aquí simplemente, digamos, es aplicar un poco ya lo que hemos visto. Entonces, colocando un poco de sentido común, pues los materiales que tienen una alta conductividad térmica, pues me van a servir para conducir el calor, y aquellos materiales que tienen una baja conductividad térmica, pues me van a servir como aislantes. Entonces, dice, los que se usan para temperaturas cercanas al ambiente suelen ser poliméricos. Entonces, para que el aislamiento sea bueno, se suelen producir espumas como el polímero, por ejemplo, el poliestireno expandido, que la acabo de mencionar, y también se denomina la lana de roca, que consiste en fibras de vidrio, es decir, un material cerámico, manejadas de manera que haya mucho aire y huecos entre las fibras con el fin de incrementar la dificultad de la transmisión del calor. Entonces, en ambos ejemplos, tanto en el poliestireno expandido como en las fibras de vidrio, digamos, una de las características también de su capacidad de aislamiento es lógicamente su baja conductividad, pero lo que hace mención acá, dentro de este material hay vacíos o hay aire, y eso hace también, digamos, una condición que dificulta la transmisión del calor. Entonces está la combinación de lo que es el material per se como tal, con baja conductividad térmica, y digamos esta condición de huecos o aires o espacios vacíos para que no se dé, digamos, esta condición de transmitir el calor. Entonces, aquí el compañero hacía una pregunta de lo que era el calor específico, y vamos a responderla acá con mayor detenimiento y para que, digamos, nos quede claro ante el cuestionamiento que nos decía. Entonces, cuando hablamos de la capacidad calorífica, estamos hablando de la capacidad que tiene un material
para absorber energía térmica. Cuantitativamente, la capacidad calorífica de un material es la energía necesaria para aumentar un K la temperatura de ese material. Aquí cuando decimos K estamos refiriendo a grados Kelvin, ¿cierto? Entonces, ojo, ¿qué propiedad hemos visto? La conductividad térmica, ya la entendimos, ¿cierto? Ahora vamos a ver otra característica asociada, digamos, a esta parte térmica, que es la capacidad calorífica. Entonces, capacidad calorífica es la capacidad de absorber, ¿sí?, la energía térmica. Y se mide como la capacidad que tiene un material para aumentar en 1 grado Kelvin la temperatura de ese material específico, de ese material. Entonces, ahora sí vamos a mirar lo que es el calor específico. El calor específico es equivalente a la capacidad calorífica a presión constante. Entonces, la conductividad térmica que hablamos antes es la capacidad que tiene, digamos, intrínsecamente el material, ¿cierto? Es una capacidad que tiene el material, la conductividad térmica. La capacidad calorífica es la capacidad para absorber esa energía, ¿cierto? Y hacer, digamos, elevar la temperatura. Y el calor específico, ¿sí?, es medir esa capacidad calorífica, pero teniendo en cuenta que la presión es constante. Entonces, aquí me dice que es el resultado de cuando me dice calculada por kilogramo del material, ese es el resultado de la capacidad calorífica por el peso atómico de la molécula. Entonces, aquí estamos mirando que yo puedo tener dos formas de expresar, digamos, esa capacidad calorífica, ¿cierto? Entonces, la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante. Dice, la capacidad se mide, digamos, en unidades de energía. En realidad, a nivel de ingeniería se suele usar el calor específico en lugar de la capacidad calorífica. Entonces, es una forma de nosotros poder expresar, digamos, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ya de la aplicabilidad, y no hablamos de la capacidad calorífica, sino el calor específico, teniendo en cuenta que el calor específico es la medida de esa capacidad calorífica a una condición de presión constante, ¿de acuerdo? Entonces, para la pregunta que hacía el compañero, dice, los materiales que presentan elevada capacidad calorífica se pueden emplear para almacenar calor, ¿sí? Dice, las paredes gruesas de los edificios antiguas hechas en piedra, ¿sí?, digamos es un tipo de cerámico, almacenan gran cantidad de calor, por lo cual proporcionan una inercia térmica a la vivienda. Tardan mucho en calentarse y tardan mucho en enfriarse. Entonces, digamos, esta es una forma de, tangible de ver, digamos, esa condición de lo que es la capacidad calorífica, ¿cierto? Entonces, es esta condición que nosotros vamos a tener para poder, digamos, manejar la parte de las temperaturas, y aquí nos lo dicen, digamos, claramente en lo que son las edificaciones. Entonces, no por nada es extraño que, digamos, lo que son los materiales, lo que son, digamos, las construcciones, lo que son la parte de los edificios, se construyen a través de ladrillo. Ustedes se dan cuenta que hay, digamos, una condición de construcción tradicional que es con bloque o con ladrillo, y la otra que es prefabricada, que son las láminas de concreto que se funden, ¿cierto?, en la medida que se van construyendo. Hoy en día, pues la gran mayoría de estructuras de edificios se construye a partir de la segunda, ¿cierto?, de elementos prefabricados, es decir, láminas que se van fundiendo en sitio, ¿sí? Y la otra es la tradicional. Y cuando se compara, digamos, la transmisión de ese calor o la capacidad calorífica, aquellas viviendas que estén elaboradas con lo que son los ladrillos, tienen, digamos, una condición de ser más frescas que aquellas edificaciones que se construyen con el sistema de fundición o láminas que se van fundiendo en sí.
Y eso tiene una explicación. Si bien es cierto, digamos, en los dos hay condiciones de cerámico, ¿cierto? Las dos son condiciones de cerámico. En la primera, digamos, lo que es bloques y ladrillos es hueco, ¿cierto? Entonces hay un espacio donde queda el aire y ese aire hace que se reduzca, digamos, esa condición de transferencia de calor. Y es así que podemos entender por qué estas viviendas de construcción tradicional, bloque de ladrillo, son más frescas o tienen una sensación más confortable que aquellas edificaciones que se construyen tipo túnel, donde se hace a través de láminas que se van fundiendo en la medida que se van construyendo y se van elevando cada uno de los pisos. Entonces, miremos acá unas propiedades asociadas a lo que es el calor específico, ¿sí? Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta? Y esto también para completar la pregunta del joven que nos hacía relacionado con el calor específico. ¿Cómo es el comportamiento del calor específico en relación con la capacidad calorífica? Son un poco contrarios, ¿cierto? Aunque no podríamos decir que en la misma magnitud. Si nos damos cuenta acá, aquí tenemos a los polímeros encabezando, digamos, con los mayores valores de calor específico, ¿sí? Entonces son aquellos materiales que van a tener esa capacidad de almacenamiento de energía a través del calor. Le siguen las cerámicas y por último, digamos, los metales, que son los que tendrían las menores capacidades específicas de calor en comparación con los polímeros. En la capacidad calorífica era lo contrario, ¿no? Los metales eran los que tenían mejor capacidad calorífica en comparación con las cerámicas y los polímeros. Aquí se invierte un poco, digamos, esta condición y esta propiedad. Entonces, cuando ya hemos mirado entonces lo que es la capacidad calorífica, ¿cierto? Y hemos hablado un poco en relación a lo que es el calor específico. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es lo que es la expansión térmica. Entonces, cuando nosotros sometemos un material, cualquiera que sea, es sometido, digamos, a una fuente de calor, el material experimenta un cambio de sus dimensiones, ¿sí? Ese cambio de sus dimensiones se refiere, digamos, a un aumento como tal de esta condición. Entonces, por eso decimos que el material se dilata, se expande, se ensancha. Entonces, vamos a mirar acá. Aquí hay una imagen donde hay un recipiente o un material que está siendo sometido a una fuente de calor. Y en la medida que aumenta el calor, nos vamos dando cuenta que hay un incremento de sus dimensiones. Aquí, digamos, podemos verlo desde el punto de vista de lo que está aquí en la gráfica, ¿cierto? Tenemos una condición de distancia inicial, L sub 0, a una temperatura T sub 0, es decir, estamos a una condición sin ser sometido, digamos, a un calentamiento. ¿Qué sucede tiempo después? Este material lo estamos sometiendo a una temperatura y ya hay un cambio, ¿cierto? Hay un cambio en su dimensionamiento. Si yo paso por acá, hago una recta, ¿sí? Hago una recta desciendo acá. Puedo observar que acá hay esta variación, ¿cierto? Es decir, hay un incremento de la longitud. Entonces la defino como una longitud final. Y lógicamente hay un cambio de temperatura, es decir, pasó de una menor temperatura a una mayor temperatura. Entonces, esta variación, ¿cierto? Aquí lo vemos. Esta variación de la distancia, ¿cierto? Este delta de distancia con respecto a la distancia inicial se da por un cambio de temperatura. Y nos damos cuenta que acá hay un valor alfa, ¿cierto? Es decir, ese va a ser el coeficiente de expansión térmica. Entonces, así como hemos visto que la conductividad térmica, que la capacidad calorífica es propia de cada material, aquí vamos a ver también, o vamos a tener en cuenta que la expansión térmica también
va a ser característica y propia de cada material. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer la lectura de lo que tenemos acá, digamos, en la diapositiva. Vamos a pedirle a alguna de las personas que está acá en el salón, vamos a ver a Jordan Fernando, que nos ayude a hacer la lectura de lo que está, digamos, en esta diapositiva. La energía térmica se almacena elevando la temperatura del material. Cuando mayor sea la capacidad calorífica del material, mayor la cantidad de energía será capaz de almacenar. Sí, sigamos ahí con la definición. Expansión térmica. Cuando se da energía térmica, calor, a los materiales se calientan, aumentan su temperatura y aumentan su tamaño, se expanden. Ok, gracias. Entonces, dice acá, la expansión se mide mediante el denominado coeficiente de expansión térmica, que tiene un comportamiento lineal que consiste en la proporción que se expande o contrae el material por cada grado Kelvin o grados Celsius que cambia la temperatura. Se mide en grados Kelvin o también se le conocen con las siglas de TE, en inglés coeficiente en términos de expansión. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer acá, hacer el siguiente ejercicio, donde vamos a tener en cuenta, digamos, de determinar, digamos, qué tanto se expande o se contrae, digamos, un material. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, aquí en este cálculo tenemos que, me dice que un alambre de cobre tiene 15 metros de largo y se calienta, es decir, pasa de menos 9 grados Celsius a 40 grados Celsius, ¿cierto? Es decir, de estar por debajo de los 0 grados Celsius, es decir, bajo la temperatura de congelación del agua, menos 9, pasa a 40. Y me preguntan cuánto va a variar la longitud de ese alambre de cobre. Profe, eso es dilatación, ¿cierto? Sí, es la expansión térmica, sí, es similar, sí, es, digamos, una forma de expresarlo diferente, dilatarse y expandirse, digamos, está hablando como de sinónimos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Me dan el valor de la dilatación térmica o el coeficiente de expansión térmica, cobre, y lo dan que es igual a 16,5 por 10 a la menos 6 Kelvin a la menos 1, ¿sí? Entonces, aquí me dice pues que lo pasamos a lo que no en Kelvin, sino en grados Celsius, porque digamos que eso es lo que me da. Entonces, me dice que es equivalente, que me dice 16,5 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si aplicamos, digamos, la ecuación, es la misma ecuación que vimos acá, ¿cierto? Esta ecuación que estamos mirando aquí. Entonces tenemos el delta de temperatura, ¿cierto? El delta de temperatura, la temperatura final es 40 grados Celsius, ¿cierto? Menos, que hace referencia al delta, menos 9 grados Celsius, porque está por debajo de los 0 grados. Entonces 40 menos 9 es igual es igual a 49 grados Celsius. Entonces tengo el delta de distancia sobre la distancia inicial. La distancia inicial es 15 metros, ¿cierto? Y me dice que esto es igual a que al coeficiente de expansión térmica o dilatación térmica, como lo queramos hablar, por el delta de la temperatura. Entonces, aquí hace la diferenciación o hace lo que quiere decir el delta de distancia. Entonces, el delta de distancia va a ser igual a ¿qué? Esto que está en esta parte, simplemente estamos despejando la ecuación, ¿cierto? Despejamos la ecuación. Delta de distancia es igual a esto que está acá y esto que estaba dividiendo pasaría a este lado a multiplicar. Entonces, aquí tenemos
Delta L es igual a la distancia inicial multiplicado por el coeficiente de expansión o dilatación del cobre por delta T. Entonces tenemos acá, delta L es igual a, que a la distancia inicial, que era los 15 metros, que multiplicamos por el coeficiente de expansión térmica por la temperatura, por el delta de T, ¿sí? Y aquí me da que el delta L es de 0,012 metros. Es decir, que el alambre se expandió 12 milímetros, ¿sí? Es decir, la longitud final, dando respuesta, digamos, a la pregunta será 15 más estos 12 milímetros, ¿sí? 15,012 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos, digamos, un ejemplo, digamos, muy sencillo de aplicar, asociado, digamos, a lo que es esta propiedad de conductividad térmica y cómo el calor incide, digamos, en ese incremento o aumento de las dimensiones, ¿cierto? Por eso cuando a veces se somete un material al calor, hay que considerar en los diseños, digamos, esos procesos de dilatación térmica, o cuando se tienen materiales que tienen que ser muy precisos, pues deben ajustarse a materiales que tengan, digamos, una baja dilatación térmica de tal manera que no se vaya a afectar el funcionamiento por su condición de dilatarse, ¿sí? Aquí vemos, al igual que hicimos con la conductividad térmica, con el calor específico, vamos a mirar acá entonces algunos valores asociados a lo que son la parte de los coeficientes de expansión, ¿sí? Entonces, ¿qué miramos acá? Que los que tienen un mayor coeficiente de expansión térmica son los polímeros, ¿sí? Y para nosotros digamos, es claro eso, ¿cierto? Cuando nosotros vemos que un material de este tipo polimérico es sometido, digamos, a una temperatura, él cambia prácticamente su condición, ¿cierto? Se vuelve una especie como plástico, se dilata, se expande, se ensancha. Entonces, esa característica de expansión térmica, de mayor número de expansión térmica, pues lo presentan los polímeros. Los metales también tienen, digamos, esa condición de expandirse térmicamente, pero ya en un término medio, y digamos las cerámicas son las que menos tienen o tienen un valor menor asociado, digamos, a estos coeficientes de expansión térmica como tal. Entonces, los que mayor coeficiente de expansión tienen son los polímeros, y los que menor tienen son las cerámicas. Aquí, digamos, hay una descripción o una lectura. Vamos a pedirle a alguno de los que está aquí en el salón que nos ayude a hacer como tal esa lectura. Juan Felipe, nos ayuda ahí a leer lo que está en la diapositiva. Bueno, creo que Juan Felipe no está. Entonces, Reinaldo Mantilla. Reinaldo. Reinaldo dejó prendido esto y se fue. A ver, Nicole Stephanie, Belandia. Señor. ¿Nos ayudas ahí a leer lo que está en la diapositiva? En la parte que está. ¿Siempre con la temperatura? Sí, sí. Ok. Sí. Cuando se suministra energía térmica a un material, esta se almacena en forma de aumento de la vibración de los átomos. La medida de esta vibración es la temperatura. Si se suministra la suficiente energía térmica, se pueden dar procesos de difusión e incluso se puede llegar al cambio de fase. El material puede pasar de sólido a líquido a gas. Las propiedades mecánicas varían también con la temperatura, en general. A baja T, los materiales suelen ser lineales, elásticos y frágiles.
a alta temperatura son más elásticos, se deforman plásticamente y se reduce su resistencia mecánica, límite elástico y resistencia a tracción. En el caso de las cerámicas, la temperatura en la que se observan estos cambios es muy elevada. En el cambio de los polímetros, estos cambios se observan a temperaturas cercanas al ambiente. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí que vamos a resaltar acá, que digamos estas condiciones o estas características de dilatarse o expandirse térmicamente o estas variaciones que se dan con respecto a la temperatura del material, me va a afectar de una u otra forma la respuesta que tiene el material hasta ciertas condiciones, ¿cierto? Ahí me hace referencia, digamos, cómo altera, digamos, desde el punto de vista de la parte mecánica, ¿sí? Cómo uno se vuelve más frágiles, cómo uno se deforman plásticamente, cómo otros, digamos, cambian su resistencia mecánica, ¿sí? Disminuye por lo general su resistencia mecánica. Entonces, es por eso que, digamos, esta condición térmica vamos a tener que tenerla en cuenta o se tiene en cuenta, digamos, en el diseño de los materiales para el uso que va a aplicarse. Porque, digamos, si un material va a estar sometido a una condición de cambio o sea, estar sometido a calor, ya sabemos que vamos a tener que tener en cuenta, digamos, esa condición para saber si ese material es óptimo o no es óptimo para la aplicación que deseamos. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a mirar una propiedad que se conoce con el nombre de refractariedad, ¿sí? De allí, digamos, también se derivan los nombres de lo que nosotros conocemos como refractarias. Entonces, la refractariedad dice que se denominan o son materiales refractarios aquellos que mantienen sus propiedades sus propiedades mecánicas a elevadas temperaturas con poca variación frente a las temperaturas ambientales. Entonces, aquí me da la definición. Entonces, aquellos materiales que al ser sometidos a un cambio de temperatura no se ve alterada sus propiedades mecánicas, estamos diciendo que son refractarios. Entonces, la refractariedad está ligada con la parte de la estructura o el enlace en los que están generados, digamos, el material. Dice que las cerámicas que tienen cristalización son altamente refractarias, ya que no presentan ninguna ductilidad, incluso a temperaturas cercanas a su punto de fusión. Recordemos que el punto de fusión es el cambio es la temperatura a la cual un material cambia del estado sólido al estado líquido. Entonces aquí me está diciendo que en el caso de las cerámicas, algunas cerámicas mantienen, digamos, esa refractariedad, incluso hasta acercarse ya a su cambio de estado, es lo que me está diciendo aquí. Y me dice que, digamos, estos materiales refractarios tienen, digamos, esa condición de cambio de estado está por encima de los 1000 grados Celsius, o sea, son materiales que resisten o que, digamos, tienen esa capacidad de ser sometidos a altas temperaturas y no perder sus propiedades mecánicas. Entonces aquí finalmente el párrafo dice, se llaman refractarios los materiales que se emplean para revestir el interior de los hornos, los cuales suelen ser de naturaleza cerámica. Bueno, aquí simplemente me dan una característica o una condición asociada, digamos, a la aplicación de esta propiedad refractaria. Entonces, ¿qué es importante saber de acá? En la parte de refractaria son materiales que al ser sometidos a un cambio de temperatura elevada, no se ve afectado las características o las propiedades mecánicas, es decir, es un material que a condición de temperatura ambiente o a condición de elevada temperatura, sus características mecánicas se mantienen. Entonces, por ejemplo, un caso cotidiano es los materiales que utilizamos en los hornos microondas, ¿cierto? Entonces, si uno se da cuenta, digamos, hay algunos cerámicos, algunos que nos dicen apto para ser utilizado en el microondas. ¿Y qué sucede? Que nosotros cuando introducimos este material al calentamiento en el microondas, independientemente que se eleve la temperatura,
el material mecánicamente se mantiene, ¿sí? Y aquí también pues viene el nombre que se le da a los materiales que se utilizan para la cocción de alimentos con el nombre de refractarias, que por lo general son materiales de tipo cerámico. Otra característica o propiedad que vemos acá está asociada, Una digamos, a lo que son pregunta. las tensiones térmicas. Señor. Esta propiedad de refractariedad, esto más que todo es para cerámicos, ¿cierto? Sobre todo, pues. Sí, 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 señor. Digamos, los cerámicos son los que tienen, digamos, esta característica y por eso, digamos, incluso se menciona ahí que la mantienen así cercana a la temperatura de fusión, ¿sí? Entonces, los otros materiales, digamos, los polímeros serían los que menos refractariedad tienen, seguido, digamos, de lo que son los metales, ¿sí? Digamos, esta condición de refractariedad también la podemos correlacionar o está muy ligada al comportamiento de lo que es la expansión térmica. ¿Sí? Entonces, los que menos expansión térmica tienen son los que se van a comportar mejor como refractarios en comparación a los otros. Entonces, vamos a mirar lo que son las tensiones térmicas. Entonces, las tensiones térmicas no es otra cosa que cuando un material está sometido a temperatura, a estos cambios de temperatura, ¿sí? Entonces, se somete a temperatura, baja esa temperatura, se sube temperatura, baja temperatura, sube. Es lo que a veces se conoce también como la fatiga térmica, ¿no? Entonces, hablamos de fatiga mecánica y hablamos también de fatiga térmica. Entonces, estos materiales que están, digamos, en este continuo son sometidos, digamos, a estas condiciones, entonces tienen esas tensiones. Entonces, vamos a mirar acá, entonces dice, cuando los componentes están sometidos a cambios de temperatura, se dilatan y se contraen, ¿cierto? Entonces, esa dilatación y contracción debida, digamos, al cambio de la temperatura se conoce como dilatación térmica, ¿sí? Si los componentes se encuentran encajados sin la holgura necesaria, los cambios dimensionales van a provocar tensión mecánica, bien de tracción o bien de comprensión. Entonces, aquí nos hacen una observación, dice los suelos, las carreteras, las juntas de los puentes, ¿sí? Tienen unas juntas de dilatación y es una cierta distancia que se le permite de holgura de tal manera que si el material se calienta, se dilata, ¿cierto? Aumenta, digamos, su longitud, pero también cuando él se enfría, pues se va a contraer, va a reducirse esa longitud. Entonces, en los diseños de estas características o de estos equipos o estos elementos, pues hay que considerar, digamos, ese espacio para que el material pueda dilatarse y contraerse. Y aquí, pues, vamos a mirar que esas tensiones térmicas, esa expansión y contracción, pues, en el momento en que no se maneja adecuadamente, pues va a generar algún daño o alguna afectación sobre el material. Entonces, aquí vemos dos curvas, ¿cierto? Entonces, estamos viendo la curva de formación y estamos viendo, digamos, el coeficiente de formación. Entonces, ese coeficiente de formación está asociado, digamos, al cambio de la temperatura, ¿sí? Entonces, en la medida que yo pueda tener este comportamiento lineal, ¿cierto? Aquí tengo un comportamiento de un material frágil y un material dúctil, ¿sí? Entonces, esta zona sería la zona que podría estar trabajando de tal manera que se expanda y se contraiga, se expande y se contraiga. En el momento en que yo ya supero, digamos, la condición de aquí hacia allá, ya el material va a cambiar desde el punto de vista de su utilidad, ya no va a volver a retornar, ya no va a volver a su condición inicial. Entonces, de aquí para allá, voy a tener un elemento que ya va a ir a falla. Otra de las propiedades o las características
que estamos acá analizando se conoce también con el choque, como el nombre del choque térmico. Entonces, ¿qué hemos visto acá? Hemos visto lo relacionado con la parte de refractariedad, con la parte de las tensiones térmicas, y vamos a mirar qué es el choque térmico. Entonces, el choque térmico no es otra cosa que un cambio súbito en la condición de temperatura. Este choque térmico se utiliza en la metalurgia como un mecanismo también para mejorar algunas características o propiedades superficiales, para mejorar la dureza. Entonces, ustedes han visto también que, por ejemplo, en la parte de la siderúrgica está el metal al rojo vivo, y lo que hacen es meterlo o introducirlo en un líquido que se encuentra en una condición de temperatura ambiente. Entonces, estar en esa condición de seguramente 700, 800 grados Celsius, es decir, material al rojo vivo, y someterlo a un líquido que está a una condición de temperatura 20, que pueden ser los 20, 25 grados Celsius, pues se genera, digamos, lo que se conoce con el choque térmico. Y en este choque térmico se hace o se genera, digamos, en la superficie del material un reordenamiento y unas características y un reordenamiento en las estructuras moleculares que hacen que genere o que fortalezca o debilite algunas propiedades. En el caso de esto, pues va a alterar lo que es la dureza. Vamos a mirar qué es lo que dice entonces con referencia a lo que es el choque térmico, y quiero que me ayuden en la lectura de eso. Alguien que esté por ahí que quiera realizar la lectura de lo que hace referencia a lo que es el choque térmico. Un voluntario. Yo. Choque térmico. El choque térmico es la fractura repentina que ocurre debido a un enfriamiento rápido. Se debe a las tensiones que se originan dentro del material. Por ello, el choque térmico es casi exclusivo de materiales frágiles. Los materiales dúctiles se suelen deformar en vez de fracturarse. Cuando un material se somete a un cambio de T, se dilata, contrae de acuerdo a su CTE. Imagínense dos componentes gruesos iguales, un hecho de aluminio y otro hecho de vidrio. Ambos en un horno a altas temperaturas, por ejemplo, 250 grados centígrados. Se extraen del horno y se arrojan a un contenedor con agua a temperatura ambiente. ¿Qué ocurre? En ambos casos, la superficie exterior de los componentes en contacto con el agua se pone rápidamente a la temperatura del agua. Gracias. Entonces, ojo, aquí lo que me está diciendo es que para complementar la respuesta acá de los dos materiales que son sometidos a la temperatura, a alta temperatura, y después se van a enfriar, entonces ambos materiales van a experimentar un enfriamiento de su condición superficial, ¿cierto? De su condición superficial. Pero internamente el material va a empezar a ¿qué? A disipar ese calor, ¿cierto? Y lo va a disipar, o digamos, o la propiedad que va a correlacionarse va a estar asociada, digamos, a esa capacidad de calorífica, ¿cierto? Entonces, en el caso de estos dos materiales, uno es un metal y el otro es un cerámico, ¿cierto? El vidrio sería un cerámico y el metal, pues el aluminio sería un metálico. Perdón, el aluminio sería un metal. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, el metal pues va a disipar de una forma gradual, digamos, esa temperatura que va a estar en su interior y se va a conformar. Mientras que el vidrio seguramente ese cambio no lo va a hacer de forma paulatina, sino va a ser abrupto. Y es así que muy seguramente el vidrio va a quebrarse, va a fragilizarse, va a romperse, ¿sí? Ese día pongamos un poco la explicación a este comportamiento del metal y del vidrio. Pues una pregunta. Señor. Cuando se refiere a un material dúctil, ¿a qué se refiere? ¿Como una cerámica?
No, un material, es decir, si nos vamos a la definición de ductilidad, es la capacidad que tiene un material de poderse hacerse en hilos, ¿cierto? Pero si lo vemos desde el punto de vista del contexto de la curva de formación, ¿sí? El material dúctil o la condición o la zona dúctil aquí, como ustedes ven acá en la gráfica, es esa zona que ya empieza a formar la curva, ¿sí? Es decir, en esta forma que empieza a formar la curva, va a haber una deformación plástica del material, ¿sí? Es decir, el material va a llegar a un punto, ¿sí? Va a llegar a un punto en que ya no va a poder volver a su condición inicial y se va a romper, ¿sí? Entonces, es lo mismo que hacemos nosotros cuando cogemos un material y lo sometemos a tensión, ¿sí? Entonces, si usted coge, digamos, un polímero, por ejemplo, este papel vinipel, que es un polímero, lo coge y lo empieza a someter a estiramiento, ¿cierto? Si usted le hace la tensión muy leve, usted lo suelta y el material no se ha deformado, ¿cierto? Se mantiene, digamos, sin ninguna variación. Pero si usted le somete más atención, él empieza a deformarse, ¿sí? Empieza a deformarse, hasta que un momento que ya no permite la deformación y ahí la ruptura, ¿sí? Entonces, ese comportamiento donde él puede retornar a su condición inicial, es un comportamiento plástico, ¿sí? Y ya después de esa condición de ruptura, ya digamos, él se va a deformar y va a venir a la falla. ¿De acuerdo? Ok, sí, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a mirar, ya hablamos un poco de lo que eran las propiedades térmicas, ¿sí? Ahora vamos a iniciar o a mirar un poco acerca de las propiedades eléctricas, que son diferentes. Tienen alguna similitud en algunas cosas, pero digamos son propiedades totalmente diferentes. Una cosa es conducir el calor y otra parte es conducir la corriente eléctrica. Entonces, cuando miramos la parte de la conducción de la corriente eléctrica en los materiales, pues vamos a tener también que mirar también nuestros amigos los electrones. Entonces, si nos damos cuenta, los electrones juegan un papel fundamental en el comportamiento de los materiales. Ya lo vemos desde el punto de vista de la conducción del calor, y aquí también lo vamos a mirar en la parte de la conducción de la electricidad, y más adelante nos vamos a dar cuenta en la capacidad magnética. Entonces, el electrón, desde el punto de vista del aporte que hace, digamos, a la explicación de muchas propiedades, digamos, eso es una partícula que es muy, muy, muy interesante. Entonces, dice la carga eléctrica y su movimiento es la responsable de las propiedades eléctricas de un material. Entonces, ojo, mire que la parte de lo que es, o lo que estamos mirando acá en la parte de la corriente eléctrica, no es simplemente, digamos, el electrón, sino el electrón y su movimiento. Dice, existen dos tipos de carga eléctrica. Una está dada por los electrones y otra está dada por los iones, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de electrones, estamos hablando de la partícula del átomo, ¿cierto? Esa partícula que está en el átomo. Y cuando hablamos de iones, ¿se acuerdan? Nosotros ya lo hemos visto. Cuando hablamos de iones, estamos hablando de la carga que tiene como tal la totalidad del átomo, ¿cierto? Y aquí ya sabemos que también que si gana o que si pierde electrones va a ser anión o cationes. Eso ya lo vimos, ¿sí? Entonces dice, los materiales pueden transmitir la carga eléctrica bien por electrones o bien por iones. Y eso va a estar relacionado o va a depender del enlace que tengan. Entonces aquí podemos mirar que tenemos los enlaces metálicos, el enlace covalente y el enlace iónico. Entonces, claro, en el enlace metálico, enlace covalente y en el enlace iónico. ¿Listo? Entonces, si quiere alguien que esté ahí y me ayude a hacer la lectura de lo que
¿Qué me hace o qué me dice en relación al enlace metálico, al enlace covalente y al enlace iónico? Un voluntario o voluntaria. Hoy no, bueno, sí, hoy sí escuchamos a una dama. Entonces, ¿quién está ahí en el salón que nos ayuda a leer? ¿No hay voluntarios? Bueno, entonces vamos a decirle a Angie que Enlace, nos... listo, ya Sí, ahí resulta. profe. Dale, Ya. dale. enlace metálico. Los electrones de valencia de todos los átomos que componen el sólido están compartidos por todos los átomos del material en una nube eléctrica, en la cual es fácil el movimiento de los electrones, materiales conductores. Enlace covalente. Los electrones están compartidos por un par de átomos. Alto grado de localización electrónica y gran dificultad de movimiento por el material. Los enlaces covalentes deben romperse para que los electrones se muevan. Materiales semiconductores y aislantes. Y enlace iónico. El material está formado por iones positivos y negativos, situados formando una red neutra, unidos mediante fuerzas, interacciones electrostáticas. Los electrones no pueden moverse. En estado sólido, los iones ocupan posiciones fijas y tampoco pueden moverse. Los sólidos iónicos son materiales aislantes. Si los sólidos iónicos se funden, en el estado líquido los iones tienen movilidad y son excelentes conductores. Los materiales con enlaces iónicos transportan la carga mediante el movimiento de iones, no de electrones. Bueno, muchas gracias. Entonces, ya aquí comenzamos nosotros a correlacionar cosas que ya hemos visto anteriormente y que tenemos que empezar a meter. Entonces, acá. Entonces, ya sabemos que los materiales que tienen enlaces metálicos son aquellos materiales que van a tener una serie de electrones que van a estar libres y van a tener movilidad. Gracias a que están esos electrones libres y tienen esa movilidad, vamos a experimentar lo que es la carga eléctrica o lo que es la corriente eléctrica, ¿cierto? Entonces, ya sabemos por qué. Entonces, aquellos materiales que tienen enlaces covalentes, como tal, sabemos que estos electrones están sometidos, ¿sí? No tiene electrones con capacidad de libertad. Entonces, los materiales covalentes no van a tener una respuesta eléctrica. Yo cuando digo materiales covalentes me refiero a materiales que tienen enlaces covalentes, con la precisión. Entonces, no van a tener la capacidad y la propiedad de moverse. Entonces, como tal, van a ser materiales que van a tener una característica de aislantes. Y aquí, pues, también caben los semiconductores, que ya los vamos a ver hacia adelante. Y los materiales que tienen enlaces iónicos, aquí hay como una dualidad, ¿cierto? Es decir, si está en el material iónico, está en estado sólido, ya sabemos que no va a poder transmitir, no va a tener esa posibilidad de que los iones estén libres, ¿cierto? Entonces, en los materiales iónicos no hablamos de conducción de la corriente eléctrica por electrones, sino por iones. Pero si este material se funde o está, digamos, en una solución acuosa, es decir, se disuelve, entonces van a tener movilidad estos electrones y como tal va a poderse darse lo que es la conducción de la corriente eléctrica. Pero será conducción de la corriente eléctrica a través de iones. Entonces, aquí vamos a mirar cerrando, digamos, lo que está en esta diapositiva con lo que es el movimiento de la carga. Es el movimiento de la carga eléctrica en el interior de un material conductor, es decir, un sólido metálico o un líquido iónico, ¿sí? Tiene lugar de la siguiente manera a nivel nano-micro. Dice, en ausencia de un campo eléctrico externo, los portadores de carga se mueven en movimientos aleatorios sin dirección espacial, preferiblemente colisionando con el entorno. En presencia de un campo eléctrico externo, la carga eléctrica se desplaza por el material en una dirección resultante paralela a la fuerza. Entonces, aquí simplemente para tener en cuenta, digamos, de lo que nosotros experimentamos o podemos sentir de lo que llamamos corriente, ¿cierto?
Ya sabemos que corriente es el movimiento de los electrones o el movimiento de los iones estando en una condición soluble. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo podría decir, pero yo cojo un alambre, ¿cierto? Yo cojo un alambre de cualquier metal con mis manos y yo no experimento la corriente, ¿cierto? No experimento la corriente. Es decir, desde el punto de vista nanométrico de los electrones que están ahí, que constituyen, digamos, el elemento de los átomos de ese cable, ¿sí? Están ahí y ellos están ahí moviendo, ¿cierto? Sobre sí mismos. Tienen un movimiento sobre su propio eje, pero yo no siento, digamos, esa característica sobre mis manos. Pero Pues ¿qué es porque sucede? nosotros somos como una resistencia. No tanto como una resistencia, porque en el momento en que si usted coge ese cable y lo mete a la fuente de poder, ¿cierto? Usted no es una resistencia. Usted siente el paso de la corriente por su cuerpo, ¿cierto? Y si usted, digamos, toca, digamos, a otra persona, le transmite, digamos, esa corriente que viene sobre ese cable. ¿Y eso es debido a qué? A que, digamos, nosotros en nuestra composición corporal tenemos, digamos, soluciones, ¿cierto? Es decir, nosotros seríamos cuerpos que tenemos una solución iónica, ¿cierto? Entonces, una serie de agua, de fluidos, que dentro de esos fluidos están disueltos una serie de elementos iónicos y sales, y por eso es que nosotros transmitimos esa corriente. Si nosotros llegáramos a coger un cable y cogemos a otra persona, la podemos electrocutar, ¿cierto? Nosotros nos convertíamos en un cable. ¿Qué sucede? Que lógicamente, digamos, la capacidad conductora nuestra es muchísimo menor a la de un cable, ¿sí? Entonces, por eso también existe formas o mecanismos de descarga, ¿sí? Entonces, están los famosos polos a tierra. Entonces, esos polos a tierra simplemente son salidas del flujo de electrones por una línea que tiene la capacidad de poder llevárselos, ¿sí? Entonces, nosotros nos podemos aterrizar. Sucede lo mismo a veces con la estática, ¿no? Nosotros podemos, ambientalmente, puede haber, digamos, una estática, puede haber una condición de ionización en el aire, en el ambiente, ¿cierto? Y nosotros tocamos, digamos, una estructura y sentimos lo que llamamos, pasa un corrientazo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una serie de partículas que están cargadas, ¿cierto? Y nosotros al tocar, digamos, ese elemento, lo que estamos haciendo, descargando. Y por eso nosotros sentimos, digamos, el paso de esa corriente por nuestro cuerpo. Pero volviendo a lo que está, digamos, escrito en la diapositiva, hace referencia, digamos, a que para que se dé ese movimiento de electrones, yo necesito un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico, pues, ¿qué me lo da? Lo da una batería. En el caso de nuestras casas, pues, están las acometidas que vienen, digamos, desde una condición de tensión. Es decir, voy a necesitar un voltaje para que se dé ese movimiento de esos electrones que están asociados, digamos, a un material tipo alambre, ¿sí? Entonces, si yo retiro ese alambre de la fuente de poder, pues ya no va a tener, digamos, ese campo. Entonces, no vamos a experimentar, digamos, esa condición del movimiento. Simplemente los electrones están ahí, están girando sobre su propio eje, pero no se están trasladando, no se están moviendo. Cuando yo coloco la fuente de poder, ¿cierto? Llámese batería, o en nuestras casas hago la conexión a la toma. Entonces, estoy conectando el campo eléctrico, y una vez conecto ese campo eléctrico se empieza a generar, digamos, ya no el movimiento sobre su propio eje, sino la traslación de esos electrones, en el caso del cable, digamos, de esos electrones libres que están en la superficie como tal del material. Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte de las Yo tengo una propiedades pregunta antes de eléctricas, pasar a ese tema. ¿sí? ¿Puede devolverse, por favor? Ya. Sí, dime. En el enlace metálico dice que se necesitan materiales conductores, ¿no? ¿Y el agua con alta salubridad no es buena conductora? El agua como tal es el agua,
H2O es un No, yo me material. refiero al agua con alta salubridad. No, es porque es que estamos hablando de una mezcla, entonces tenemos que mirar de dos cosas, es decir, el agua como tal es un compuesto que tiene enlaces covalentes, ¿cierto? Entonces, el agua Sí. ultra pura, ¿sí? Únicamente la molécula H2O como tal sería una sustancia no conductora. ¿Qué sucede? Que cuando usted le adiciona a esa agua, ¿sí? Por ejemplo, NaCl, ¿sí? Recordemos que el NaCl, ¿qué es? Es un compuesto iónico, ¿sí? Entonces, el compuesto iónico, ¿qué va a pasarle en el agua? Ya va a dejar de ser sólido, ¿cierto? Se va a disolver en el agua. Y en el agua va a estar no como NaCl, sino como iones de sodio y como iones de cloro, ¿sí? Entonces, estando como iones de cloro y iones de sodio, esos iones que están disueltos en el agua son los que van a hacer la transmisión de la corriente a través de iones, ¿sí? Pero son los iones, pero no es la molécula de agua, ¿sí me entiendes? Ah, o sea, simplemente el NaCl. Sí, los iones, o sea, los cloros y los sodios, los electrolitos, ¿sí? Que se le conoce como los electrolitos. Entonces, los electrolitos son los que van a encargarse de hacer ese movimiento de cargas a través de, digamos, de ese fluido. Entonces, a mayor concentración de esos iones de cloro y sodio, de esa sal, pues va a mejorar la capacidad conductora de esa mezcla. Pero en sí, ese movimiento o esa corriente estaría asociado a estos compuestos iónicos, ¿sí? No al agua per se. El agua simplemente es un mecanismo para disolverlos, para separarlos, para que no tener NaCl, sino sodio por un lado y cloro por otro. Ah, ok, entonces no encajaría ahí en... Ah, bueno, sí, sería un material conductor, ¿no? Sí, sería un En la material, sal. sería una condición de material conductor, pero es por la condición iónica, ¿sí? Ah, ok. Gracias, profe. Ok. Entonces, cuando vamos a hablar en relación a la parte de las propiedades eléctricas, pues hay una teoría que se llama la teoría de bandas para explicar y entender de forma, digamos, muy sencilla por qué, digamos, se da, digamos, este comportamiento eléctrico, ¿sí? Entonces, hay unos materiales, pues, que van a conducir la corriente eléctrica, se llamarían conductores, y están direccionados o están básicamente orientados a lo que son la parte de los metales. Hay otros materiales que no tienen, digamos, esa capacidad para transmitir y se conocen como aislantes, y hay otros señores que bajo cierta circunstancia pueden ser aislantes y bajo otras circunstancias, si cambia, se vuelven conductores y por eso se denominan semiconductores. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de bandas? Entonces, la teoría de bandas está simplemente relacionada con la parte de la energía. Entonces, la teoría de bandas tiene una opción, una banda que se conoce como la banda de valencia, ¿sí? La banda de valencia, y otra es la amarilla, que es la banda conductora. La banda conductora. Entonces, como miramos en cada una de estas bandas, en la parte de los metales, la banda de valencia y la banda conductora están estrechamente unidas, ¿cierto? Es decir, no hay, digamos, ninguna separación entre ellas. Pero si miramos acá, en la parte del aislante, ¿sí? La banda de valencia, va a colocar acá por simplicidad B, para definir que es la banda de valencia, y la banda conductora C, digamos, están separadas. Y esa separación se conoce como brecha energética. Entonces, si uno se da cuenta, entonces, entre la banda conductora y la banda de valencia, existe una una brecha energética bien diferenciada en la parte de los aislantes. Y miremos en la parte de los conductores, en la parte de los semiconductores. Entonces, la banda de valencia y la banda conductora están ahí, ¿cierto? Sin embargo, la brecha energética, digamos, tiene una menor amplitud, ¿sí? Esta amplitud es más pequeña. Entonces, ¿qué sucede? En la banda de valencia, pues están nuestros electrones. Muchachos, regálame
un segundo. Están tocando acá la puerta y debo abrir. Ya, un minuto y ya estoy con ustedes. 5. Todo el tiempo que quiera. Profe, una pregunta. Señor. No, profe, es que pensé que, no sé, no lo escuchaba. El problema con mi conexión. Qué pena. Bueno, listo. Entonces, ya teniendo claro lo que es la teoría de bandas. Es que no escuchaba nada, solo Entonces aquí vamos a empezar a mirar un poco, digamos, ese tipo de cosas. Dice entonces que en esta teoría el comportamiento de los materiales al paso de la corriente es lo que les había dicho. Definimos lo que es la banda de valencia, ya saben ustedes qué es la banda de conducción y bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Entonces, vamos a mirar entonces qué son los conductores. Miramos cómo están acá los conductores. Entonces, alguien que tiene, el que tiene activado ahí el micrófono que se estrene haciendo la lectura de lo que es los conductores. O bueno, algún voluntario que esté ahí atento y pueda haga la lectura de lo que está en esta diapositiva, por favor. Conductores.
En este caso, la energía de la banda de valencia es mayor que la de los electrones de la banda de conducción. Así pues, las bandas se superponen y muchos electrones de valencia se sitúan sobre la de conducción con suma facilidad y por lo tanto con opción de circular por el medio. Listo, gracias. Ahí no hay ninguna complicación, ya lo hemos leído. Entonces, dice, los elementos conductores tienen la facilidad para permitir el movimiento de las cargas y sus átomos se caracterizan por tener electrones libres y aceptarlos o cederlos con facilidad. Por lo tanto, son materiales que conducen la corriente eléctrica. Aquí simplemente hacer mención que, ojo, la corriente eléctrica se debe a los electrones asociados, digamos, a los enlaces metálicos, pero son los electrones que están libres, es decir, los electrones que están en la última capa son los que hacen ese movimiento, no los electrones internos, ¿sí? Porque, digamos, ellos ya hacen parte, digamos, en sí de la estructura y no tienen esa capacidad de movilidad, sino únicamente aquellos que están en la parte superficial. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, mira, si se dan cuenta acá tenemos un electrón, ¿cierto? Un electrón que va a estar moviéndose por los átomos, va desplazándose, ¿sí? Y son esos electrones que están en la parte exterior. Si nos damos cuenta, digamos, esos electrones libres. Y mire que la dirección de esos electrones está en función de ¿qué? Va a estar en función del campo eléctrico que lo genera, ¿cierto? Entonces, para tener en cuenta, digamos, esa consideración. Aquí nosotros tenemos una tabla y en esta tabla tenemos, digamos, tenemos la propiedad de la conductividad térmica y su recíproco inverso, que es la resistividad. Entonces, el que mayor tenga conductividad térmica va a transmitir mejor la corriente eléctrica y el que mayor tenga resistividad, pues va a tener mayor resistencia o menor capacidad de mover esa parte de los electrones. Entonces aquí simplemente hay un listado de metales, porque uno diría, bueno, es cierto, los metales conducen la corriente eléctrica, pero dentro de los metales hay diferencias, ¿cierto? Unos se comportan de una mejor y tienen una mejor conducción que otros. Entonces, si nos damos cuenta aquí, ¿quiénes son los abanderados en la parte de la conducción eléctrica? Tenemos aquí al oro, perdón, a la plata, ¿sí? Y al cobre, ¿sí? Y si nos damos cuenta y queremos comparar con la parte de la conductividad térmica, lo que empezamos hablando en estas clases, el aluminio era el que tenía, es decir, estaba el oro, el aluminio, bueno, ahí estaba la parte del acero, no aparecía el cobre, en la parte térmica no había. Pero si nos damos cuenta acá, el cobre tiene mejor capacidad térmica, perdón, el cobre tiene mejor capacidad térmica que el aluminio, el cobre tiene mejor capacidad térmica que el hierro, ¿cierto? Mira dónde está ubicado el hierro. Entonces, es por eso que los alambres, toda la parte estructural para transmitir la corriente eléctrica está fabricada a partir de cobre, porque tiene esa capacidad de transmitir la corriente eléctrica. Por eso los utensilios de cocina, llámense ollas, olletas, como quiera, están fabricadas de aleaciones de aluminio porque tienen la mejor capacidad de conducir el calor, ¿sí? Entonces, es por eso, digamos, que la explicación de muchas cosas que nosotros a veces vemos como cotidianas y que de pronto no entendemos o no sabíamos el porqué de las cosas. Entonces, si quisiéramos hacer una comparación, mire que la plata conduce mejor que el oro, ¿sí? La plata conduce mejor que el acero al carbono. Aquí está el acero al carbono, ¿sí? Que sería una aleación, ¿sí? Que el titanio. ¿Qué sucede? Que, digamos, económicamente, pues, es mucho más costosa la plata que el cobre. También está relacionado, digamos, con su abundancia en la naturaleza. Entonces, pues, lógicamente, el cableado no está elaborado con alambres de plata, ¿sí? O alambres de otro material, sino digamos, ya no es por una condición de su capacidad de conductividad, sino por la capacidad de acceder a ese tipo de material por sus costos.
Entonces, Profe, una mira, pregunta, señor, pero hay cableado de plata, ¿cierto? seguramente en algunas es decir, en algunos equipos o elementos muy específicos para donde de pronto se requiera mejorar esa conducción o tener menos pérdidas, pueden existir, digamos, ese tipo de materiales. Pero ya es en la cosa así de tipo electrónico, tipos de ese estilo, ¿sí? Y, profe, y el aluminio también se usa bastante también para el cableado, para Sí, repetir. sí, también se utiliza, digamos, como un mecanismo. En algún momento se quiso, digamos, o se ha querido también utilizar aluminio, porque es que, si ustedes se dan cuenta, el cobre, es decir, el cobre es costoso, ¿sí? El aluminio es más económico. Entonces, desde el punto de vista pero usted sacrifica un poco capacidad de conducir la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces es como poner en una balanza. Entonces, si yo tengo, digamos, digamos cotidianamente, digamos, para hacer un cableado en la parte eléctrica, pues puede ser que esas pérdidas al colocar de pronto de aluminio, pues no sean tan significativas, decir, pérdidas desde el punto de vista de capacidad de transmitir la corriente. Sí, digamos, para prender un foco, para prender, digamos, una relación desde el punto de vista de la casa, pues se podría utilizar, ¿sí? Y ha sido un poco con eso, porque, digamos, la abundancia del cobre y la demanda de cobre, digamos, está también supeditada, digamos, a unos pocos países productores. Entonces, sí, Chile es un excelente productor de cobre, pero entonces también está relacionado un poco con la asequibilidad y los costos, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en muchas cosas, a veces se roba cableado para extraer el cobre, y es porque el cobre pues tiene ya un valor relativamente importante, ¿no? Y digamos, toda esta parte de cables y todo eso es costoso, si uno quisiera llevarlo desde el punto de vista económico. Pero la respuesta al compañero, sí, hay alambres o hay cableado que estaba en base de aluminio y comercialmente se utiliza. Y ha sido también un poco eso, en poder abaratar un poco los costos y en la lucha de pronto para quitarle, digamos, peso al cobre. Pero desde el punto de vista de capacidad, pues el cobre conduce mejor que la corriente que el aluminio. Entonces, aquí están, digamos, la parte de los aislantes. Entonces, yo no voy a repetir aquí esto, ustedes ya lo mencioné, simplemente, digamos, ahí está en la imagen que los aislantes, según la teoría de bandas, pues tienen una brecha energética mayor. Los semiconductores, aquí sí es importante porque, digamos, los semiconductores son materiales que han revolucionado, digamos, la aplicación de la tecnología. Entonces, gracias al desarrollo y al descubrimiento, digamos, de estos materiales semiconductores, se pudo desarrollar, digamos, la potencialidad de la electrónica. Si no fuese por los semiconductores, la electrónica prácticamente sería muy incipiente o estaríamos manejando circuitos de gran tamaño. Entonces, los semiconductores le dieron, digamos, el peso y la relevancia a la parte de la tecnología, porque a partir de los semiconductores es que se han elaborado, digamos, toda esa parte de los transistores, los diodos, todo este tipo de elementos electrónicos que ha permitido generar, digamos, ahí un avance interesante. Pero digamos, ¿qué son eso que llamamos semiconductores? Entonces, no es otra cosa que unos materiales que al estar a ciertas condiciones, a condiciones normales, digamos, son aislantes, ¿cierto? Pero al cambiar esas condiciones y ponerlos o exponerlos a estas, ya dejan de ser aislantes y se convierten en conductores. Entonces, ¿pero cuáles son esas condiciones que se cambian? Entonces, ahí están, digamos, la temperatura, la presión, el campo magnético, el campo eléctrico, la radiación. Entonces, ya tienen una mejor respuesta a esa conducción. Entonces, aquí dice que los semiconductores son materiales de conductividad intermedia entre los metales y los aislantes que se modifican en gran medida por la temperatura. Entonces, ojo, vamos a quedar como claros. ¿Qué hace que mejore su condición conductora en los semiconductores? La temperatura, la excitación óptica, es decir, la luz, y las impurezas. Ya vamos a mirar a qué se refieren con las impurezas, porque en los semiconductores
hay dos tipos de semiconductores, los semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Entonces vamos a mirar acá una explicación de lo que es los semiconductores a partir de lo que es la teoría de bandas. Entonces, por favor, alguien que esté ahí para hacer un poco más dinámica la clase, que nos ayude con la lectura de lo que es la parte de los semiconductores según la explicación de teoría de bandas. Voluntario. Semiconductores. En este caso, la banda de conducción sigue siendo mayor que la banda de valencia, pero la brecha entre ambas es mucho más pequeña, de modo que, con un incremento pequeño de energía, los electrones de valencia saltan a la banda de conducción y pueden circular por el medio. Cuando un electrón salta desde la banda de valencia a la de conducción, deja un hueco en la banda de valencia que, aunque parezca extraño, también se considera portador de corriente eléctrica. En resumen, en los semiconductores hay dos tipos de portadores de corriente eléctrica: los electrones con carga negativa y los huecos con carga positiva. A los materiales semiconductores puros se les conoce como semiconductores intrínsecos. Gracias, Angie. Entonces aquí ya esto lo entendemos mejor. Entonces aquí nos vamos a quedar con eso entonces, con estas dos cosas. Entonces, en los semiconductores, la transmisión de la corriente se puede dar por los electrones, es decir, movimiento de las cargas negativas, o por huecos, que es transmisión de la corriente por cargas positivas. Ya vamos a entender qué es eso. Y vamos a hablar de que existen dos tipos de conductores. Aquí me menciona uno, los semiconductores puros, es decir, que están constituidos únicamente de un solo material. En este caso, el silicio, el germanio, el galio, son semiconductores intrínsecos porque están constituidos únicamente de átomos de ellos mismos. ¿Sí? Aquí lo voy a colocar el silicio, el germanio y el galio, digamos, son los más representativos en referencia a los semiconductores. Entonces, ellos van a conducir la corriente eléctrica cuando, como nos dice acá, cuando son expuestos a un cambio de temperatura, cuando tienen una excitación óptica, es decir, se les da la luz, o la parte de las impurezas. Cuando hablamos de la parte de las impurezas, sí nos vamos a referir ya a lo que son los semiconductores de tipo extrínseco, ¿de acuerdo? Entonces aquí está la definición de lo que es un semiconductor intrínseco. Entonces, un semiconductor es intrínseco cuando se encuentra en estado puro, o sea que no contiene ninguna impureza ni átomo de otro tipo dentro de su estructura. Dice, si nosotros aplicamos una tensión, entonces aquí tenemos la pila, ¿cierto? Tenemos una tensión. Tenemos nuestro positivo y nuestro negativo. Forzará a los electrones libres a circular hacia la derecha del terminal negativo con la pila al positivo y los huecos hacia la izquierda. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, tenemos acá un material, ¿cierto? Que es semiconductor de pureza. Entonces, cuando es sometido a un voltaje, a una tensión, ¿qué sucede? Este electrón que estaba acá, ¿cierto? O este electrón que está acá, que está en la banda, ¿qué? ¿Cómo se llama esta banda? ¿Cómo se llama esta banda? Según la teoría de bandas, ¿cómo se llama esta banda donde está esta estructura? Campo eléctrico, ¿no? La banda de valencia. La banda de valencia. Muy bien. ¿Qué le sucede cuando se sometió al campo eléctrico, donde se sometió a una pila? ¿Qué le pasó a este electrón?
¿Saltó a dónde? Saltó a la banda de conducción, ¿cierto? Superó esta brecha que está acá, esta brecha energética, y saltó a la banda de conducción y empieza a conducir. Entonces, esa es la forma en que se ve la aplicación de lo que es esa teoría de bandas cuando, digamos, ya se somete este material a un campo eléctrico para la parte de conducción. Entonces, como mencionábamos, desde el punto de vista de los materiales, tenemos los conductores de tipo intrínseco, que son materiales que están conformados son semiconductores que están conformados únicamente por átomos asociados a un solo elemento. Entonces, en este caso, el silicio. Entonces, estos semiconductores tuvieron, digamos, inicialmente una buena aplicación. Sin embargo, después se hizo una mejora, ya vamos a ver cuál fue la mejora, y pasamos no a los conductores de tipo intrínseco, sino a otro tipo de componentes que se llaman extrínsecos, que potencializaron las propiedades y las características de los semiconductores. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ya se comenzó a hacer el diseño como tal de los semiconductores. Entonces, cuando se empezaron a hacer el diseño de los semiconductores, comenzó a hacerles un dopaje o a meterles unos contaminantes. Es decir, si ustedes se dan cuenta acá, todas estas moléculas todos estos átomos son de silicio, pero aquí tenemos ¿qué? Un átomo de boro, ¿cierto? Y aquí tenemos ¿qué? Un átomo de fósforo. Entonces, lo que se hizo fue añadirle una serie de átomos, reemplazando el silicio que antes estaba acá por fósforo y reemplazando acá el silicio por lo que es boro. Entonces, se colocaron átomos de elementos que tuvieran 3 electrones para ligarse y átomos que tuvieran 5 electrones para ligarse. Entonces, en los átomos que tenían 3 electrones, como el caso del boro, si se dan cuenta acá, voy a borrar acá para poderlo ver. Si se dan cuenta aquí, este está enlazado únicamente a 3 electrones, del silicio. 1, 2, bueno, y aquí sí estaría, digamos, el otro silicio estaría ligado aquí 3. Entonces, únicamente a 3. Aquí este silicio no se puede enlazar porque este señor boro no tiene otro electrón, entonces queda un hueco, ¿sí? Queda un hueco. Entonces, este es un tipo de semiconductor extrínseco por huecos. Y aquí tenemos, digamos, un tipo de semiconductor diseñado donde este átomo tiene 5 electrones. El fósforo tiene 5 electrones para compartir. 1, 2, 3, 4 y 5. Si ustedes se dan cuenta, como el silicio tiene 4, únicamente el silicio se enlaza con el átomo de fósforo, pero queda un electrón volándole, sobrándole al fósforo, ¿cierto? Queda un electrón de más. Entonces ya nos vamos a dar cuenta que en los semiconductores extrínsecos son aquellos semiconductores donde se hace un proceso de dopaje. ¿Qué es dopaje? Sí, lo que estamos mirando ahí. Adicionarle un contaminante al conductor intrínseco, es decir, al semiconductor puro. De tal manera que yo hago una variación de la estructura y esa variación de la estructura mejora considerablemente las características y las propiedades de ese semiconductor. Entonces, cuando yo dejo huecos, vamos a mirar que se denominan de una forma y cuando me quedan electrones de más, se denominan de otra forma. Entonces, los semiconductores se van a clasificar en intrínsecos cuando son puros y extrínsecos cuando tienen impurezas. Y dentro de los extrínsecos que tienen impurezas se van a clasificar en los que me generan huecos y en los que me generan exceso de electrones. Entonces, ¿qué dice acá? Si a un semiconductor intrínseco, como en el anterior, se le añade un pequeño porcentaje de impurezas, es decir, elementos trivalentes. Trivalentes quiere decir que se enlazan con 3 electrones de valencia, como el caso del boro, 1, 2 y 3. Aquí no aparece el otro, pero aquí acordémonos que esto es una malla, una red. O pentavalentes, en el caso del fósforo, que es un pentavalente, ¿cierto? Tiene 5 electrones para enlazarse. 1, 2, 3, 4 que se enlaza y este quinto que me queda libre. El semiconductor se denomina extrínseco y se dice que está dopado.
Las impurezas deberían formar parte de la estructura cristalina, sustituyendo el correspondiente átomo de silicio. Entonces, aquí que tenemos los semiconductores tipo N, ¿sí? Son aquellos que se llevan a cabo por el dopaje añadiendo cierto tipo de átomos al semiconductor, aumentando el portador de cargas libres. Es decir, los tipo N son los que yo le adiciono ¿qué? Elementos pentavalentes, es decir, los que me generan que me sobren electrones, ¿cierto? Entonces, cuando añado este tipo de dopantes, ¿qué voy a tener? Voy a tener mucho más electrones en la banda de conducción, ¿cierto? Entonces, esta es una forma de mostrar los semiconductores tipo N en la parte de los semiconductores extrínsecos. Entonces, en los semiconductores extrínsecos tengo dos tipos. Los tipo N, que son debido a las cargas por los electrones de exceso que tengo, y los tipo P, que ya vamos a darnos cuenta, que son los que se generan por huecos, ¿sí? Entonces, en este caso se generan por huecos. Entonces, voy a tener esos dos tipos de semiconductores. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Se durmieron? Vean, ya se fueron No, del señor. salón. Todo claro. Éramos más y quedamos 18, no más, 17. Ya se volaron como 5. No, mentira, más. Bueno, jóvenes, hasta aquí vamos a dejar nuestra clase. Si hay alguien que tenga alguna observación, algún comentario, pues bienvenido sea. Bien, bien, la clase estuvo muy bien. Vamos a suspender la grabación.